tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a abordar un tema que sin duda debe de interesarnos y por tanto, pues involucrar a toda la sociedad. Y me refiero a la propuesta que se ha planteado recientemente para modificar la Ley Federal del Trabajo y reconocer los derechos laborales de miles de trabajadores de plataformas digitales en México, trabajadores como de Uber, Rappi, Didi, entre otras. Se trata de regular a este sector que, según datos oficiales, cuenta con más de 600,000 trabajadores. Y sin duda, la propuesta pues, ha causado una polémica, división de opiniones, y por eso hoy pues, hemos invitado a Sergio Guerrero, quien es el secretario general de UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Jacaranda? Todo bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Yo decía que es un tema pues, que debe de interesarnos a toda la sociedad, ¿no? Es un tema que tiene que ver con pues, una concientización de lo que significan nuestros derechos laborales en cualquier territorio. Y creo que, pues bueno, ya me dirás tú ahora qué piensas de esta propuesta, pero si te parece, para que la gente pueda ubicar lo que es UNTA, este sindicato, ¿no? Esta unión sindical que, según entiendo, surge con esta nueva Ley Federal del Trabajo. Cuéntame un poquito de dónde viene, cómo surge, etcétera. Claro, nosotros nos constituimos en 2020, si recordaremos justo el año de la pandemia, Sí. Y en ese año fue pues muy evidente, digamos, el problema de los repartidores y los conductores de plataformas digitales, a tal grado que incluso durante la pandemia se nos consideró esenciales, ¿no? Mientras todos estaban guardados por las cuestiones de la pandemia, nosotros seguíamos afuera trabajando, repartiendo alimentos, medicinas, movilizando personas, entre ellos personal médico, a través de los Uber y demás. Entonces, ahí toma mucha importancia este tema. Nosotros decidimos ahí organizarnos y conformarnos como un sindicato, justamente porque lo que queríamos era transformar nuestras condiciones de trabajo en las plataformas digitales, principalmente reconociendo eso, que somos trabajadores de las plataformas, aunque las plataformas lo niegan, y por eso fue que nos constituimos como sindicato y ya llevamos 4 años impulsando que nos reconozcan como trabajadores. Tú eres repartidor, ¿cómo trabajabas? ¿Para quién trabajabas? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, yo en 2018 empecé siendo repartidor. Yo mientras estudiaba, pues entonces me puse a repartir y pues eso, repartía en los momentos en los que tenía espacios porque pues los horarios en la facultad de repente se me volvieron locos y me fue complicado tener otro trabajo donde tuviera una jornada laboral normal, ¿no? Entonces, principalmente eso, entre semana, pero principalmente los fines de semana, y pues tal vez por la formación que uno recibe desde la universidad, pero también por mi tránsito en otros trabajos un poco más formales, pues me di cuenta que aquí en el reparto estabas de verdad solo. No importaba si te empujaba un coche, si te accidentabas, si te pasaba algo trabajando, no había nadie que hiciera nada por ti, no teníamos ningún tipo de seguro, no teníamos nada, ni siquiera el patrón, que es la plataforma, respondía por ti ni daba la cara, ¿no? Entonces, pues es por eso que, entre otras cosas que ocurrieron, digamos, en esos años, pues empezamos a organizarnos y a ver que lo que había que transformar era pues esas condiciones de trabajo específicamente, ¿no? Ya, y justamente, bueno, pues ahora que tú hablas de toda esta precariedad y esta vulnerabilidad, ¿no? Sí. En la que viviste tú, o sea, porque pues, ahora sí que a ti no te lo cuentan, ¿no? Exacto. Y en la que viven todavía muchísimos trabajadores, repartidores de plataforma. Por ahí o sea, al revisar el estudio que hizo Oxfam hace 2 años aproximadamente sobre las condiciones de los trabajadores, de los repartidores de plataformas digitales, por ahí hablaba de que ganan alrededor de unos 2,000 y cachito pesos por semana, o sea, 8,000 pesos, ¿no? Eso evidentemente es un salario muy bajo, ¿no? Sí. Muy precario, pero aquí viene un argumento medio tramposo que yo he estado escuchando, ¿no? Incluso de las propias plataformas, de que pues es que este no es un trabajo del que vas a vivir, sino complementario, ¿no? Sí. Y ahí creo que la falacia. Cuéntanos un poquito. Sí, ahí hay una trampa porque pues justamente nosotros hemos dicho hay 2 cosas en el trabajo de plataformas digitales. Una es la
digamos, la promoción o cómo se promociona la empresa, cómo es su propia mercadotecnia que dice, ven aquí, trabaja tus tiempos libres y demás, ¿no? Pero lo que ocurre en la realidad es que justamente hay muchos trabajadores que hacen de este su principal fuente de ingresos. Y no solamente porque ellos quieran, sino hay mecanismos dentro de la plataforma que te incentivan económicamente a estar más tiempo conectado, a hacer más pedidos, estar más tiempo ahí. Entonces termina siendo que un repartidor que tal vez comenzó trabajando fines de semana, de repente ya está trabajando todos los días o 10 horas al día, ¿no? Justamente este salario, como bien dices, para muchos podría parecer muchísimo, pero como está ahora el salario mínimo, que ha subido también durante estos años, pues ya está muy cerca del mínimo, ¿no? El salario mínimo mensual es 7,400, algo así, y según este estudio, un trabajador promedio gana 8,000, entonces estamos muy, muy cerca, pero además seguramente hasta estamos debajo del mínimo, porque a este salario todavía hay que descontarle el costo de gasolina para los que traen moto, el costo del plan de datos, el costo del teléfono, muchas de estas cosas que nosotros ponemos para trabajar en la plataforma. Entonces, terminan ganando menos que eso, ¿no? seguramente mucho menos. Entonces, efectivamente, al fin, y además, pues si uno se accidenta o te pasa algo, pues no estás cubierto por nada, no tenemos seguridad social. No solamente es la propia cobertura económica del accidente en sí, sino pues el tiempo de recuperación que uno no puede trabajar. Por ejemplo, si estás en la moto y te lastimaste la pierna, no puedes estar trabajando, ¿no? Entonces, ese tiempo de recuperación, ¿quién te lo paga o quién lo cubre? Y las medicinas, y ha habido compañeros fallecidos, ¿no? Que no dejan cobertura con sus familias. Entonces, por eso es bien importante que se regule el trabajo y que podamos acceder a la seguridad social. ¿Cómo trabajan? Cuéntanos un poquito, porque, por ejemplo, los conductores de cualquiera de estas plataformas ganan una parte y un porcentaje lo dan a la empresa esta transnacional, y de ese porcentaje, bueno, pues la empresa se justifica diciendo que lo paga de impuestos al gobierno, que es cierto, pero no reciben nada a cambio. ¿Cómo es en el caso de los repartidores? Sí, mira, justamente plantear, ¿no? Que básicamente es la misma empresa para los repartidores y para los conductores, ¿no? Y las mecánicas de trabajo son muy parecidas, aunque los ingresos son los que varían, ¿no? De todas formas, al final, aunque los conductores ganan un poco más, tal vez el doble de estos 8,000, también sus costos son casi el doble por los automóviles, ¿no? Pero en concreto, nosotros nos conectamos en la plataforma y estamos esperando que caigan pedidos, realizamos el pedido. Y de cada viaje, nosotros no sabemos cuánto les está costando a ustedes, a los usuarios. A nosotros solamente se nos presentan, digamos, los pedidos con el costo que vamos a recibir. Y ya después que terminas el viaje... ¿No sabes? ¿No sabes si yo hice un pedido de 1,000 pesos? No. No, ya hasta el final nosotros vemos cuánto ustedes están pagando por el costo del servicio, del reparto. Entonces, ya después de que termine el viaje, a nosotros se nos desglosa, ¿no? Y de ahí se nos retienen ya impuestos de 10% aproximadamente, que es 8% de ISR y 2% perdón, 8% de IVA y 2% de ISR. Estos impuestos se nos retienen, pero como dices, ya pagamos impuestos, pero no recibimos nada a cambio, ¿no? Solamente es por el propio desarrollo de nuestra actividad. Entonces, además de eso, la plataforma nos retiene un porcentaje como además de este 10%. Además de eso, como de otros entre 15 y 25% de una cosa que le llaman tasa de servicio, que es el costo por estar usando la plataforma. O sea, además tenemos que pagar para poder usar y estar en la plataforma. Entonces, si le vas restando y le vas restando a todos estos costos que pone la plataforma, pues ya el ingreso también disminuye. Y luego súmale, te decía, los costos de gasolina, de seguro, del automóvil, y réstale, pues que hay muchos compañeros que rentan autos, ¿no? Entonces ya el compañero que paga diferentes cuestiones de estas ya se queda con un muy, muy mínimo ingreso. Es que estoy viendo, por ejemplo, tú dices, estamos hablando de 10% de impuestos, ¿no? Que son los que se fiscalizan, los que se pagan al fisco, pues, y puede ser un 15% o 25%, ¿de qué depende eso? Del día, de verdad, es variable, así marca Uber, ¿no? Es variable, un día puede ser el 10, a veces, y de repente puede ser el 25 un día. Es muy variable, no hay una tasa fija, pero es una tasa de servicio. Ya, sí. O sea, en realidad estás hablando de
pues no sé, casi un 30% Más o menos. o sea, de lo que ganas, más la gasolina, pues ganas la mitad de lo que estás trabajando Así es. prácticamente, ¿no? Sí, digamos, nosotros de repente nos impresionamos mucho porque en términos nominales, digamos, el dinero que recibimos parece demasiado, ¿no? Parece que ganamos mucho más que cualquier otro trabajador formal, pero ya cuando haces esta cuenta, ahora te das cuenta que en realidad es mucho menos. ¿Y están ahí incluidos los Ubermoto, por ejemplo? ¿O todos están incluidos ahí? Sí, todo lo que es reparto y conducción. Ahora, algo que me parece muy interesante es, desde que se plantea la reforma, bueno, habría que decir antes de ir a la reforma, estamos hablando de 658,000 trabajadores. O sea, es una barbaridad, Sí. es una, pues son, digamos, prestadores de servicios para una empresa que ya debería de tener otro tipo de condiciones, ¿no? O sea, sobre todo en Uber, y por ahí yo te escuchaba dar unos datos tremendos de lo que significa esta plataforma transnacional, por poner ese ejemplo, Exacto. o sea, a nivel global, ¿no? Así es. Sí, de hecho, ellos en sus propios informes a inversionistas reconocen que tienen a nivel global alrededor de 7 millones tanto de conductores como de repartidores. Si tú revisas la lista de los mayores empleadores reconocidos, digamos, del mundo, en los primeros 2 lugares hay 2 ejércitos, que es el ejército de Estados Unidos y el ejército de la India, cada uno como con 3 millones. Si fijamos esto, los trabajadores que reconoce Uber, bueno, que no los reconoce, pero que reconoce como que están con ellos, repartidores y conductores, 7 millones doblan lo que son los mayores empleadores del mundo. Entonces, definitivamente el tamaño de la economía de plataformas ya es enorme. Hay muchas personas en todo el mundo que tienen un ingreso aquí principal. Y hablando de México, el dato que da el gobierno es 658,000, pero el dato que dan otros estudios llega hasta los 2.5 millones, solo en México. Entonces, se trata de, bueno, primero decir que justo hay como una opacidad ahí, yo creo, a propósito de las plataformas, de no decir verdaderamente cuántos trabajadores en activo hay. Pero una vez, digamos, de todas formas, entre 600,000 y 2.5 millones es un mar de personas que están trabajando ahí sin ningún tipo de derecho laboral, ¿no? Exacto. Bueno, déjame hacer una breve pausa porque ahora sí quisiera entrar al tema de la reforma. Claro. ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿A qué se oponen algunas voces? ¿No? Esta unión de repartidores que ha dicho, es que no nos toman en cuenta. En fin, bueno, yo creo que hay una polémica interesante que desde mi punto de vista, bueno, pues habría que explicarla. Entonces, déjame hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando con Sergio Guerrero, quien es secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Y estamos hablando de esta reciente propuesta que lanzó el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum para regular este trabajo en las plataformas digitales. Volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Seguimos con Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Estamos hablando de esta reciente reforma, la propuesta para reformar una parte de la Ley Federal del Trabajo y dar la categoría de trabajadores formales a las miles de personas que están trabajando en estas aplicaciones. Sergio, cuéntame un poquito qué es lo que plantea esta reforma, porque normalmente se habla de que pues les van a dar seguridad social, etcétera, no, pero no solamente es eso, ¿no? Yo creo que es adquirir la categoría de trabajadores. Sí, yo creo que ese es el principal punto. Ajá. Y de hecho es el punto que resuelve el gran problema del trabajo en plataformas digitales, ¿no? Comentábamos hace rato, hay tantos trabajadores aquí que la empresa no reconoce como sus trabajadores, los llama socios o los llama trabajadores independientes o los llama de cualquier forma, ¿no? Antes de llamarlos trabajadores, cuando al final su rol real, nuestro rol real en la plataforma es el de trabajadores. Claro. Entonces, lo que finalmente resuelve esta iniciativa que busca aprobarse es que seamos ya reconocidos como trabajadores por parte de las plataformas. Ese es el principal motivo de esta iniciativa. Y además, otras cosas buenas que nosotros vemos es que se mantiene el esquema de flexibilidad en el que ya trabajamos, ¿no? Nosotros vamos a poder seguir decidiendo en qué momento y cuánto y cuándo trabajar. Entonces, son tal vez los principales grandes puntos de esta iniciativa y en general nosotros pensamos que es una buena iniciativa que da un paso hacia adelante. Claro, porque en la medida en que se reconocen como trabajadores ya tienen otro tipo de prestaciones, que viene ahí la seguridad social, derecho a muchas otras cosas. Pero decía yo al iniciar esta emisión que hay voces y varias de ellas promovidas por las plataformas, porque pues ahí yo las he leído en las propias redes digitales, en el sentido de que al momento de aceptar esta reforma, ya los trabajadores van a perder, entre comillas, su independencia y su flexibilidad, porque la idea de lo que se está vendiendo es que, es que este es un trabajo que les da toda la flexibilidad para tomar el horario que quieran y no estar en un trabajo de 8 o de 10 horas, pero me parece que eso es como una trampa, ¿no? Sí, es una tergiversación de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Y qué bueno que lo planteas así porque nos da mucha oportunidad para plantear qué está pasando, ¿no? Las principales quejas justamente orbitan en vamos ahora a ser trabajadores subordinados. Exacto. Y vamos a perder la flexibilidad, ¿no? El proyecto de ley estipula un nuevo concepto que se llama subordinación discontinua. ¿A qué se refiere con la subordinación discontinua? Que pues un trabajador justamente tiene una relación de trabajo con la plataforma digital cuando tiene un pedido en curso. Entonces, ¿a qué se refiere con subordinación? Porque muchos piensan que esta iniciativa los subordina, pero no es así. La subordinación no es algo que ocurre por un decreto, sino la subordinación es una característica más del trabajo en plataformas digitales, es una característica incluso que ahora ya tenemos, esté decretado o no esté decretado. Entonces, solamente es, digamos, una forma de nombrar lo que ahora existe en la realidad ya con el trabajo de plataformas y también es para reconocer que hay una relación de trabajo, ¿no? Respecto a la flexibilidad, lo que dice el texto de la iniciativa, así textualmente dice que el trabajador va a poder seguir decidiendo cuánto tiempo trabajar en plataformas digitales. Entonces, justamente estos dos grandes argumentos de tanto las plataformas como de raramente o extrañamente coincidente con estos otros grupos es que vamos a perder todo esto, ¿no? Cosa que no dice el texto de la iniciativa de ley. Entonces, nosotros vemos ahí unas campañas específicas de desinformación, también, ¿no? Incluso de miedo, ¿no? De plantear miedo en los compañeros repartidores y conductores para que se detengan de seguir avanzando en la exigencia de sus derechos, porque pues de esa forma pues pareciera de verdad que va a haber, digamos, una salida de capitales tremenda de México, cosa que no está planteándose y que además no ha ocurrido en otro país. Esto también es decir esto, ¿no? Hay ejemplos, perdóname que te interrumpa, hay ejemplos de reformas laborales interesantes en otros países. Por supuesto, en Reino Unido, en España, en Italia, en Chile y también
ejemplos que conocemos menos, pero que están ahí, como la India, por ejemplo, ¿no? Y algunos países de este lugar, de este espacio del mundo, ¿no? ¿Ahí cómo funcionan? Igual lugares donde se ha reconocido el trabajo en plataformas digitales. Además de que la jurisprudencia internacional, muchas sentencias de jueces han reconocido que aquí hay una relación de trabajo subordinada. Entonces, en ninguno de estos países donde se ha regulado el trabajo de plataformas digitales, en ninguno se ha ido Uber, que es la plataforma global por excelencia, en ninguno se ha ido ninguna plataforma, en ninguno ha habido este despido masivo de repartidores ni nada. Entonces, pues justamente son campañas de desinformación y de miedo. ¿Qué sigue? Yo te pregunto esto porque creo que sería interesante y compartirlo con el público en términos de lo que han logrado como sindicato, como unión, ¿no? Porque hay además también un desconocimiento, lo platicamos antes de entrar al aire, de lo que significan los sindicatos, sobre todo en esta época, después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 19, Claro. que de alguna manera planteó la democratización de los sindicatos. Hay un descrédito histórico en este país y con razones que no voy a discutir, pero Claro. creo que la construcción de los sindicatos en este momento es muy importante y yo te quisiera preguntar cómo están trabajando a nivel de otros, con otros repartidores, cuánta gente hay, cómo están ustedes viendo la recepción de esta idea de un sindicato o de una unión de trabajadores como la que tú estás ahí encabezando. Sí, tal cual dices, parece que uno dice sindicato y espanta, ¿no? Sí. Desde luego, digamos, históricamente ha habido errores del sindicalismo, pero también ha habido una campaña de desinformación respecto a los sindicatos, ¿no? Lo que conocemos de los sindicatos son los famosos Deschamps, los famosos Elvester, pero siempre ha habido sindicatos democráticos, sindicatos de base, sindicatos de izquierda, solo que estos no reciben la misma cobertura que los demás. Nosotros justamente después de la reforma del 2019 que permite la democratización de los sindicatos y que además reafirma y rehabilita la libertad sindical, que siempre decimos, ¿no? Es la libertad de que tú decidas con quién te vas a sumar, pero también la libertad de no sumarte. Y eso nos permite fundar un sindicato como la UNTA que se plantea valores institucionales como la democracia, como la autonomía de clase, como la independencia, en fin, nosotros reafirmamos justamente esta tradición sindicalista de izquierda y que combate verdaderamente para luchar por los derechos laborales. Entonces, nosotros lo que hacemos es, para sumar más compañeros, pues ahora los repartidores son muy fáciles de identificar en la calle porque ya son parte del escenario de la ciudad, Sí. ¿no? Afuera de las plazas, afuera de algunos restaurantes. Sí. Entonces nos acercamos, brindamos información, damos algún volante y de esa forma los invitamos a que se sumen y desde luego planteando sobre la mesa que somos un sindicato democrático. ¿Cuántos y de base. agremiados tienen? Ahora alrededor de 3,000. Sí. Bueno, pues es un buen trabajo el que tienen que Sí. hacer todavía para convencer, ¿no?, sobre ello. Además, ahora seguramente se puede detonar con esta iniciativa y llevamos 4 años trabajando en esto. Es una base que hemos construido y que ha crecido bastante, ¿no? Ya, ¿qué sigue? ¿Cuál, digamos, después de esta propuesta que se lanza, cuáles serían los pasos? Pues mira, lo que sigue es que la Secretaría del Trabajo, o bueno, el Poder Ejecutivo, Sí. lo presenta al Poder Legislativo. Tenemos entendido que quieren presentarlo a través de la Cámara de Diputados. Una vez que lo presenten, pues ahí correrá el trámite legal en el Poder Legislativo, que es, se va a comisiones, se discute, se genera un dictamen y luego ya se vota en el Pleno, ¿no? Nosotros vemos ahí pues condiciones positivas en general, ¿no? Ya que pues han pasado así otras reformas, pero esta en específico creemos que puede juntar la buena voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas tratándose de un tema de justicia laboral, ¿no? Sobre todo con un gremio tan vilipendiado como es el de los repartidores y conductores. Sigue entonces el trámite legislativo, después será que regrese al Ejecutivo si todo sale bien y que se publique en el Diario Oficial de la Federación y a partir de esa publicación tenemos entendido que tendrán 180 días tanto el IMSS como el Infonavit como las empresas para elaborar, digamos, cómo va a ser ya el funcionamiento de esta iniciativa y en 180 días después de la publicación es que entraría en vigor. ¿La ven fácil o compleja, digamos, en términos de las resistencias que...? Nunca es tan fácil, porque de todas formas estas plataformas
y en todos los países del mundo han mostrado una resistencia feroz, claro. feroz, con muchos recursos económicos. Entonces no descartamos esta resistencia en el poder legislativo, este lobby que hacen las empresas muy poderoso, no lo descartamos, pero somos positivos también al respecto. Ya, pues te quiero agradecer y bueno, totalmente de acuerdo en que hay que ir contra eso que algunas y algunos académicos hablan de eso de la uberización del trabajo y que no es más que pues este engaño, ¿no? De ser como independientes, flexibles y pues no tener ningún tipo de derecho laboral ni de reconocimiento. Así es que, pues gracias, Sergio, por ahí ha aparecido la cuenta que hay en X, en Twitter, donde se pueden contactarles, ¿no? Para pues sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya vamos a estar pendientes y gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa se queda transmitiéndose simultáneamente vía X o Twitter a través de la cuenta Noticias 22 o N22 Digital y enseguida lo encuentran en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.